Senadores, gobierno, fiscalía, magistrados y académicos debatieron en el Congreso las objeciones del presidente Duque a la JEP. El Congreso en pleno honró la memoria de 8.700.000 víctimas del conflicto. Insisten en una efectiva reparación. Comienza el trámite de un proyecto de ley para nacionalizar hijos de venezolanos nacidos en Colombia. Senadores piden que en Semana Santa no haya caza de animales silvestres ni pesca ilegal. Rechazan el uso de la palma de cera. Homenaje a José María Rojas Garrido, el político liberal que en el siglo XIX fue presidente de los 3 poderes públicos. Bienvenidos. En audiencia pública en el Senado fueron debatidas y analizadas las 6 objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz. Argumentos a favor y en contra de los 6 artículos objetados se escucharon en la corporación. 2 senadores de la oposición ya radicaron una ponencia negativa, mientras que otros insistieron en que si el Congreso aprueba estas objeciones, habría justicia para las víctimas y se castigaría a los abusadores de menores. En los próximos días, la plenaria del Senado escuchará el informe de ponencia de la comisión designada por el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, para debatir las objeciones presidenciales con el fin de votarlas negativa o afirmativamente. Senadores afines al gobierno justificaron las 6 objeciones del presidente Iván Duque. Aprobar las objeciones del presidente, yo creo que es fundamental que los colombianos puedan tener la tranquilidad de que todos los criminales de lesa humanidad van a ser juzgados y ojalá condenados. Por su parte, el gobierno advirtió que las objeciones llenan vacíos que, en su criterio, tiene la Justicia Especial de Paz. Por ejemplo, la verificación de los integrantes de los grupos armados. La pertenencia o no de una persona a un grupo armado debe continuar en cabeza de esta instancia del Ejecutivo. Que bajo ninguna circunstancia se puede perder la legitimidad que hay en el trámite de estas objeciones. Sin embargo, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, cree que la ley estatutaria de esta jurisdicción es cosa juzgada por parte de la Corte Constitucional y que cualquier cambio afectaría su estructura. No es viable si se quiere cumplir con el acuerdo de paz, si se quiere cumplir con lo que es mandato constitucional ya avalado por la Corte Constitucional, que se apruebe ninguna de ellas. En ese sentido es la postura de los senadores de oposición que integran la comisión que estudia las objeciones a la JEP. Es que el Congreso de la República debe rechazar las objeciones presidenciales e insistimos en la sanción presidencial del proyecto de ley estatutaria de la JEP. La discusión sobre las objeciones presidenciales está en manos del Senado después de haber sido rechazadas por la Cámara de Representantes. No obstante, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, considera que estas objeciones debieron tramitarse inicialmente en el Senado. En el mismo evento en el Senado, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, denunció un artículo de la ley estatutaria de la JEP que impediría la extradición. Afirmó que a él, su entidad y a quienes intervinieron en la redacción del proyecto se le pasó el artículo 156, que favorecería a los narcotraficantes por contar una supuesta verdad que le quitaría la condición de extraditable. El que está solicitado en extradición es el narcotraficante tercero que no fue parte del conflicto armado y al que le metieron un articulito en la ley estatutaria para acabar la extradición por la puerta de atrás. Esa es la verdad de lo que ocurrió con la ley estatutaria. Eso es insólito. Eso se tiene que debatir en el Congreso de la República. Y en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, 40 colectivos de derechos humanos pidieron al Congreso mediar ante el gobierno para que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya presupuesto para su reparación. Que se respeten. En Colombia, según la ley de víctimas, existen 8.785.305 personas registradas en la unidad de víctimas. Por eso, al conmemorarse su día, representantes de ellas fueron escuchadas por el Congreso en pleno para analizar los avances de la ley tal como quedó contemplada y las posibles reparaciones por parte de los victimarios. Que debe haber un rubro de parte del Sistema General de Participación directo a las víctimas y que no nos, no nos incluya en la población general, porque nosotros somos una población
son de especial atención. Año tras año, instituciones como el Congreso y las comunidades realizan acciones reparadoras para recordar y dignificar a las víctimas. Sin embargo, cada 9 de abril coinciden en que aún falta mucho para repararlas social y económicamente. Para que la paz sea completa y la reconciliación es necesario el perdón, pero el perdón no como un acto que sale en la palabra, sino como un acto que se vuelve hecho. Además reclaman por un COMPES o incluirlas dentro del Plan Nacional de Desarrollo con el fin de que se les destine una partida para su reparación. Falta reparación, falta el tema de indemnización para la población con discapacidad del conflicto armado. Aún no se sabe qué va a pasar si la prórroga de la ley 1448 la van a prorrogar a 10 o a 15 años. En la actualidad, la reparación económica a las víctimas se encuentra priorizada a mayores de 75 años y a quienes tienen enfermedades mentales. Hasta el momento, el Estado colombiano ha dispuesto de 14.1 billones de pesos para reparar a las víctimas a nivel nacional. Precisamente a tan solo 2 años de vencerse la ley de víctimas, senadores anunciaron la presentación de un proyecto que permitiría verdad, justicia, reparación y no repetición a los afectados por el conflicto con las FARC y otros grupos irregulares. Una vez más, el Congreso de la República conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, dándole cumplimiento a la ley que honra a quienes murieron violentamente y busca su reparación. Se ha acumulado mucha deuda con las víctimas. Fiscalmente el país está saturado, pero hay que irles cumpliendo. A la ley de víctimas le quedan 2 años de vida. Por eso, en el Congreso hay consenso para promover una nueva ley que permita atender, asistir y reparar a quienes han padecido los horrores del conflicto. Es 920.000 indemnizaciones pagas con 962.000 giros. Claro, nos quedan 6 millones de víctimas por pago de indemnización. El Congreso con toda seguridad abordará una prórroga de la ley 1448 con el tiempo suficiente para que las víctimas puedan ser reparadas debidamente. Desde el Senado reiteraron el llamado a honrar la verdad y que de una vez por todas las víctimas sepan qué sucedió en el conflicto. Obligar a todos los grupos ilegales que han desangrado este país, que traigan, que muestren la plata para que puedan las víctimas en algo resarcir su dolor. La justicia tendrá que actuar y lo que nosotros queremos es que ellos tengan posibilidades de vivir en una sociedad con normalidad. Tengan derecho a esa verdad, acceso a la justicia y que sean resarcidos sus derechos. Este año fue la 9ª conmemoración de este día en el que se escuchan y visibilizan a las víctimas y el Estado muestra los avances de verdad, justicia y reparación y no repetición para 8.875.305 personas identificadas como víctimas. Un proyecto de ley que busca nacionalizar a niños venezolanos nacidos en Colombia en los últimos años fue radicado en el Senado por el Defensor del Pueblo. El propósito es que no haya niños parias y que ellos tengan plenos derechos a salud, vivienda y educación. El proyecto busca otorgar la nacionalidad por adopción a los hijos de padres venezolanos que están en situación de inmigración irregular y que nacieron en el territorio colombiano después del 2015. Y en este momento, los niños de los ciudadanos venezolanos están en un limbo jurídico. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, se estima que desde el 2015 unas 8.000 mujeres venezolanas han tenido sus hijos en Colombia, los cuales serían apátridas, es decir, no tienen ninguna nacionalidad. Según la Constitución, los hijos de padres extranjeros nacidos en el país solo pueden obtener la nacionalidad colombiana si sus padres están domiciliados, es decir, tienen permiso legal de trabajo o de estudio. Que no sean considerados niños apátridas, sino que al contrario encuentren aquí el abrazo de Colombia para que los tenga como hijos y por supuesto hermanos nuestros. Para algunos senadores, este proyecto adecúa el ordenamiento jurídico colombiano a los estándares internacionales, protegiendo a los menores. En Colombia vamos desde el Congreso a trabajar por esos derechos que tienen los niños venezolanos. Según el proyecto, para que los niños de padres venezolanos obtengan su nacionalidad, deben presentar ante la registraduría el registro civil de nacimiento o el certificado de nacido vivo en Colombia. Y atención, padres de familia, los acosadores sexuales de niños en las redes sociales serían duramente castigados. Un proyecto de ley busca ampliar las penas a quienes se engañen e induzcan a la pornografía infantil a través de Internet. Estar conectados al computador,
un celular o a cualquier aparato electrónico expone a niños y adolescentes a ser presas de los ciberdelincuentes. Es por esto que un proyecto de ley propone castigar con severidad a quienes cometan delitos contra los menores de edad a través de las redes sociales o internet. Establece una pena para quienes inviten a nuestros niños y niñas a autolesionarse. Este proyecto enfrenta los denominados retos, la ballena azul y otros que inclusive le han causado la vida a muchos de nuestros jóvenes en el país. Y cuando se trata de menores, estamos planteando unas medidas mucho más altas como un mecanismo de agravación de las penas. Según los expertos, los grandes afectados en las redes sociales son los menores. Por esto insisten en que las familias deben realizar una capacitación adecuada para evitar peligros en las redes sociales. Por el Facebook usted le dicen que es su amiguito del colegio, los niños se comen el cuento y por ese mismo medio empiezan a hacer una amistad supuestamente y resultan siendo pedófilos. Y pues son situaciones que tenemos que ponerle a los niños de presentes de que no hable con desconocidos. Según el senador del partido Mira, Carlos Guevara, en lo transcurrido de 2019, las autoridades han adelantado 3.759 investigaciones de ciberdelitos. 42 de estos casos se reportan cada día. Senadores de la Comisión Cuarta le solicitaron al gobierno reformar el Sistema Nacional de Salud, mejorar las condiciones laborales de los empleados de hospitales y centros de atención. También pidieron agilizar el proyecto de ley de punto final para evitar el colapso del sector. Evitar la corrupción fue uno de los llamados del Senado al gobierno durante un debate de control político sobre la salud en Colombia. Legisladores pidieron que en el Plan Nacional de Desarrollo se establezca con claridad que los pagos a hospitales, EPS e IPS se hagan directamente y sin intermediarios. El artículo pasó de deberá y la palabra se cambió en este artículo nuevo a podrá. Entonces ese podrá ya implica que depende de la voluntad de alguien y ahí es donde se presenta la corrupción. Para cuidar los recursos, los senadores solicitaron que se implemente un manual tarifario para exámenes y así evitar sobrecostos. Si nosotros tenemos un manual tarifario que por una ecografía se cobre, por decir cualquier cosa, 100.000 pesos, que no lo puedan cobrar en otra parte a 600 o 700.000 porque se vaya a demorar el pago. Eso nos ayuda a tener en regla el sistema de salud. Insistieron además en que los impuestos recaudados por concepto de productos no saludables como cigarrillos y bebidas azucaradas tengan como destino final la salud. La idea es que tengan una especie de renta a destinación específica. Un producto que enferme a la sociedad debe tributar al régimen de salud colombiano, no a otros lugares. Invertir en la prevención de enfermedades y lactancia materna, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y definir un nuevo modelo de atención diferente a la EPS y IPS fueron otras de las recomendaciones de los senadores. El desplazamiento en antiguas zonas de conflicto sigue preocupando a senadores de Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Meta. Le piden al gobierno medidas urgentes para brindar soluciones a miles de desplazados. Según un balance del Comité Internacional de la Cruz Roja, el desplazamiento en Colombia subió en el último año en un 90%. Por esa preocupante cifra, senadores le pidieron al gobierno atención inmediata en zonas en donde hoy persiste la presencia de grupos armados ilegales. Aquí no tengo a dónde tener un techo, a dónde estar refugiado, ni nada de eso en el momento. Casualmente vivo prácticamente en la calle de un lado a otro. La fuerza pública es importante, pero acompañada de los programas sociales, más educación, más vivienda, mejoramiento en el sistema de salud, más mirada al sector agropecuario. Una de las zonas más afectadas con una difícil situación humanitaria es Córdoba. Ante el desplazamiento masivo, senadores de la región solicitaron atención inmediata. 2.200 personas que tuvieron que salir de sus veredas, más o menos unas 5 veredas en el Bajo Cauca y sobre todo en el sur de Córdoba. La gobernadora de Córdoba en sus buenos oficios ha conseguido a través de la empresa EPM 1.500 carpas para atender este desplazamiento, pero no es suficiente. Por eso estamos haciendo este urgente llamado al gobierno para que nos ayude en nuestro departamento. Congresistas de las regiones que por décadas han sido agobiadas por el conflicto armado esperan que el presidente Iván Duque intensifique su estrategia de lucha contra los grupos organizados que continúan causando miedo y zozobra. En el reciente taller Construyendo País en Aracataca, Magdalena, senadores de la región Caribe le pidieron al presidente Iván Duque destinar los recursos necesarios para la doble calzada Ciénaga-Barranquilla.
En Aracataca, Magdalena, la tierra del Nobel Gabriel García Márquez, senadores de varios partidos le pidieron al presidente Iván Duque que acelere las obras de infraestructura vial en el Caribe. El compromiso de la señora ministra de Transporte, la doble calzada Ciénaga-Barranquilla, va en fases. Con la señora gobernadora del departamento establecimos un diálogo y buscamos las soluciones para un tema que es fundamental, la competitividad del Caribe colombiano. No olvidemos esa doble calzada de Ciénaga a Barranquilla, ministro, que le hemos dado tantos aplazamientos. Insistieron en políticas públicas para financiar el sector salud y reestructurar la red hospitalaria del Magdalena, Bolívar y Atlántico. ¿A dónde tiene que acudir la gente pobre de Colombia y del departamento del Magdalena? A estos hospitales que están destruidos, desmantelados. Inversión en transporte, educación y potencializar la región aprovechando su riqueza cultural y turística fueron otros de los aspectos abordados por los senadores. Un foro internacional en el Senado analizó los pros y los contras del comunismo. Invitados de Venezuela, Cuba y Nicaragua afirmaron que este modelo ha incidido en el resquebrajamiento de las economías de países que en el pasado reciente tuvieron sistemas democráticos. China, Rumania, Corea del Norte y Cuba son algunos de los países que han registrado en su historia la presencia del comunismo en sus sistemas de gobierno. Según expertos y analistas reunidos en Bogotá, este sistema sociopolítico es una amenaza para Colombia. Y que por supuesto en el tema también económico, el comunismo, a pesar de los intentos que se han hecho en todas las regiones del mundo, es un fracaso siempre. En Cuba no ha cambiado absolutamente nada, en Venezuela, por muchos intentos internacionales que está habiendo, la situación cada vez es peor. En el foro Víctimas del Comunismo en América Latina, la senadora María Fernanda Cabal, quien presidió el evento, afirmó que este fenómeno político ha cobrado más fuerza luego del proceso de paz con las FARC. El acuerdo de paz nos dejó todavía mucho más expuestos, porque al usted inventarse estructuras paralelas de justicia a la medida de criminales de lesa humanidad y de guerra como los de las FARC, está permitiéndole al comunismo salir impune. Entre otras conclusiones, la Comisión Justicia Cuba anunció la creación de un tribunal ad hoc que pueda juzgar los crímenes del castrismo como ideología inspiradora de grupos criminales de orientación comunista. Se acerca la Semana Santa. El Domingo de Ramos es la celebración que recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Así es, Carol, pero este acto simbólico que significa saludar a Jesucristo con hojas de palma, en Colombia no puede hacerse con palmas de cera, que es el árbol nacional, pues es una especie protegida por la ley y sobre la cual hay serias prohibiciones de uso y de comercialización. Con ramos al aire, la multitud celebró el ingreso de Jesús a Jerusalén. Es la historia que relatan los 4 evangelios y que transcurridos más de 2000 años, los cristianos siguen recordando en el Domingo de Ramos. Sin embargo, esta celebración en el país se convirtió en un dolor de cabeza para ecologistas. Esas poblaciones han ido disminuyendo por la tala indiscriminada de los bosques y hasta llegar al momento en que han comenzado a estar en peligro de extinción. En algunos sitios donde la palma está prohibido, no hay ningún inconveniente en que se sustituya por otro tipo de ramas, vamos a decirlo así, o de elementos florales. El uso frecuente de la palma más alta del mundo, la palma de cera, durante la celebración del Domingo de Ramos tiene a esta especie arbórea en peligro de extinción, pese a que la Ley 61 de 1985 la declaró como árbol nacional y prohíbe su tala bajo sanción penal. No cortar esa palma, no comprar ese material que va en contravía de una ley y afecta gravemente a los ecosistemas en nuestro país. Le pedimos a todos los colombianos que por supuesto preservemos nuestras tradiciones, pero que cuidemos fuertemente a nuestro medio ambiente. Una palma de cera produce solo unas 5 hojas al año y si la gente insiste en la recolección de sus hojas para ramos en Semana Santa, se pone en riesgo no solo la existencia de estos árboles, sino la vida de especies animales que viven en ellos, por ejemplo, el loro orejiamarillo, el tucán celeste o el cóndor andino. En esta Semana Mayor, muchos colombianos reemplazan la carne de res y utilizan otros alimentos prohibidos. En algunos casos, esta situación conlleva a la extinción de ciertas especies. Por eso, desde el Senado se reiteró el llamado a las entidades ambientales para que cumplan la ley.
Una de las épocas del año en la que muchas personas utilizan indiscriminadamente especies silvestres es la Semana Santa. Es así como la tortuga icotea, la iguana y el cangrejo negro, entre otros animales, corren el riesgo de extinguirse ya que son objeto de comercio. También la venta de huevos de iguana, ya varias autoridades han venido capturando personas con huevos de iguana en una cantidad desproporcionada. Entonces el llamado es a que la ciudadanía no consuma este tipo de alimentos. La veda de animales es la prohibición legal impuesta por las autoridades por un tiempo determinado para la caza o pesca. De esta manera se pretende evitar la depredación de recursos naturales. Que la Semana Santa nos sirva a los colombianos para reafirmarnos en nuestros principios religiosos, recordar la vida de Cristo, pero que no sea motivo de una arremetida brutal contra la naturaleza y contra la vida. Senadores de la bancada animalista hicieron un llamado a la ciudadanía para que respeten las vedas vigentes con las cuales se busca que muchas de las especies puedan reproducirse. Lo que necesitamos es construir conciencia colectiva del peligro que están corriendo muchas especies y sobre todo en nuestra geografía colombiana. Desde el Senado se hará un seguimiento a las entidades competentes para que cumplan con los operativos de inspección, vigilancia y control de estas especies que requieren de cuidado especial de las autoridades, pero sobre todo de los ciudadanos. Ante el paro promovido por la minga indígena en el departamento del Cauca y que dejó millonarias pérdidas, el senador Luis Fernando Velasco invitó a los colombianos a visitar en esta Semana Santa a la bella Popayán. Las tradicionales procesiones, reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, enmarcan el insistente llamado de la Iglesia Católica a la reflexión y a la reconciliación. Una ciudad colonial, una ciudad que los está esperando. Popayán celebra las más bellas procesiones de Semana Santa en América. Todos los colombianos tenemos que visitarla. Una invitación a todos los colombianos para que esta Semana Santa vamos a Popayán. Otro de los destinos religiosos por excelencia es la capital de Boyacá. La senadora del Partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, también invitó a vivir el fervor de las procesiones y celebraciones litúrgicas de Tunja. Esta tradición, que se originó a mediados del siglo XVI, fue declarada por el Congreso como Patrimonio Inmaterial de los colombianos. Quiero invitarlos a mi departamento, a la ciudad de Tunja. La semana más importante, una de las 4 semanas más importantes mayores, está la ciudad de Tunja, que fue declarada como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Nación, del cual soy autora de esa ley, y decirles que en esta Semana Santa es un momento de estar en familia, de perdonar, de estar cerca de Dios. Y a nuestros televidentes los invitamos a que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram estamos como @NoticieroSenado. Y en Facebook nos encuentran también como Noticiero Senado. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico noticierosenado@senado.gov.co. Muy bien. Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y del Congreso. Estos cargos, los más altos de los poderes públicos, los ha tenido un huilense nacido en el municipio de El Agrado. Recorrimos las calles de esta hermosa población que preserva la historia de José María Rojas Garrido, un liberal del siglo XIX, un líder radical que por su oratoria y sus posiciones políticas se convirtió en un referente histórico de Colombia. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. En las paredes de esos recintos retumbaron los discursos de José María Rojas Garrido, vibrantes, enérgicos y categóricos. Fue así que se erigió como uno de los más grandes oradores de habla hispana en el continente. Además, pasó a la historia por presidir las 3 ramas del poder público. Pero su historia empezó aquí, en El Agrado, en el centro del departamento del Huila. Allí nació y creció. En esta casa, que hoy es una escuela, vivió. Desde ese lugar y quizá en algunas de estas empinadas calles apareció su sensibilidad por las letras. Por eso también se destacó como periodista, escritor y poeta. Muchos lo llamaron el artista de la palabra oral. Era uno de los grandes oradores de Latinoamérica. Su historia en lo público empezó tras estudiar Derecho en este colegio, el San Bartolomé, en el centro de Bogotá. Historiadores lo describen como uno de los caudillos del liberalismo. Fue presidente del Congreso, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del entonces Estados Unidos de Colombia, cargo que ocupó durante 1 mes y 19 días entre abril y mayo de 1866. Hoy
Hoy es el hijo más ilustre de El Agrado. Su imagen posa en la plaza principal del pueblo, un busto que conmemora el centenario de su muerte en 1883, un personaje que nadie ignora en el pueblo. Es nuestro máximo exponente de la cultura, de la tradición del Agrado. En honor a este ilustre personaje y en el marco de los 182 años de fundación del municipio de El Agrado, el Congreso de la República levantó esta placa conmemorativa para que propios y visitantes y generaciones venideras mantengan intacto el recuerdo y legado de un gigante de la historia, don José María Rojas Garrido.